Hola, bienvenidos. En este video vamos a dar una demostración del siguiente teorema. Tenemos una función continua f definida en un intervalo de esta forma, a, b, cerrado y acotado. Bajo estas condiciones la función f alcanza su valor máximo y mínimo absoluto en el intervalo. Entonces, este teorema a la larga es importante porque provee las soluciones a muchos problemas de optimización. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que está diciendo el teorema? Dice que si tenemos un intervalo cerrado y acotado, como b, ya dibujamos la gráfica de una función continua. Entonces, al menos existe un punto de la gráfica que es que le gana a todos los puntos de la demás gráfica. Es decir, si yo agarro este punto que está aquí, este sería el máximo absoluto. Eso quiere decir que todos los valores de la función están por debajo de este. Entonces, si yo dibujo el valor de la función, este sería f, este sería un x estrella arriba que está aquí. Entonces este punto sería f de x estrella arriba. Y este valor gana a cualquier otro de la gráfica, ¿no? Si me agarro cualquier otro punto aquí, x, me fijo el valor de la función ahí, entonces es más chiquito que este que está acá. Eso es para el máximo absoluto, y para el mínimo absoluto quiere decir que al menos existe un punto, en este caso sería este que está aquí, x estrella abajo, de la forma que el valor de la función ahí es f de x estrella abajo, es el más chiquito que cualquier otro valor. Se agarra en cualquier otro punto del intervalo, y ahí el valor f de x es más grande que este valor que está aquí. Entonces al menos existe un punto que es más grande y un punto que es más chico. Bien, entonces vamos a dar una demostración. Para la demostración vamos a usar el siguiente lema que ya se vio con anterioridad. Si tenemos las mismas hipótesis, una función continua en un intervalo cerrado y acotado, entonces la función tiene que ser acotada en este intervalo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que existe un número positivo de tal forma que los valores de la función en valor absoluto son menores o iguales que ese número positivo, por cualquier punto que agarremos aquí del intervalo. Gráficamente lo que quiere decir es que la función, la gráfica de la función continua va a estar encerrada entre dos rectas, altura m y menos m. Entonces, dada la función, siempre van a existir esas rectas que la encierran, ¿no? Y obviamente si cambia la función, las rectas tienen que cambiar, pero siempre van a existir. Para una función continua siempre existen estas rectas que la encierran. Bien, entonces vamos a iniciar con la demostración. Entonces la primera observación es ver que es suficiente probar el teorema para máximos. Tendremos que probarlo para máximos y para mínimos, pero es suficiente probarlo para máximos. ¿Por qué? Supongamos que ya probamos el teorema para máximos. Es decir, si g es una función continua en un intervalo cerrado y acotado, entonces si ya probamos el teorema para máximos, va a decir que existe este punto x estrella arriba que le gana a todos estos valores, a todos estos otros valores de la función. Pero si eso pasa cuando yo multiplico por un menos, voy a poner menos g de x es menor o igual que menos g de x estrella arriba. Esto pasa para todo x que esté en el intervalo a, b. Entonces ya cuando tomo un signo menos, este que está aquí se vuelve el mínimo, pero de la función que tiene un signo menos. Es decir, esto prueba que el mínimo de la función menos g sobre el intervalo a, b es igual a menos el máximo de la función g en el intervalo a, b. Entonces esta formulita nos permite pasar de mínimos a máximos. Entonces, si esto es para cualquier función continua g, entonces en particular si agarro g igual a menos f, esto se vuelve el mínimo de f es igual a menos el máximo de menos f. Y como ya probamos el teorema para máximos, eso ya me garantiza la existencia de los mínimos. Bien, entonces vamos a probar ahorita nomás el teorema para máximos. También se puede probar para mínimos, es equivalente, ¿no? Probarlo para máximos o para mínimos. Pero ahorita nos vamos a enfocar nada más para probar el teorema para máximos. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a definir S como el conjunto de todos los valores de la función. Entonces va a ser f de x variando en todos los puntos del intervalo. Entonces este es un subconjunto no vacío de los reales. Y por el lema rosa que pusimos arriba,
este conjunto tiene que estar acotado superiormente. Porque el lema nos dice que la función está acotada. Entonces, en particular, va a estar acotada superiormente. Entonces, por el axioma del supremo, tenemos que existe el supremo de este conjunto. Lo vamos a denotar alfa. Entonces, afirmamos que nada más necesitamos probar que existe un punto del intervalo, de tal forma que el valor de la función en ese punto le pega exactamente al supremo. ¿Y eso por qué? Pues simplemente por la definición del supremo. Por la definición del supremo tenemos que para todo x que esté en el intervalo a, b, f de x es menor o igual que, ¿no? Porque alfa es el supremo del conjunto S, ¿no? Que son estos números. Pero si yo ya probé que este alfa realmente es un f de algún punto, x está ahí arriba, ya me está diciendo que este punto es más grande que cualquier otro valor de la función. Por lo tanto, la función alcanza su máximo absoluto en x estrella y este sería el máximo absoluto, ¿no? No hay nadie más. No hay otro valor de la función que le gane a este valor en específico. Bien, entonces ahorita nada más nos vamos a enfocar a probar esto, ¿no? Que existe este punto. Pues, ¿cuál es la situación? Es algo así. Tenemos nuestra función continua, esta. Ya sabemos que está acotada, entonces agarramos alfa el supremo. Ahí, eso lo dibujamos, cuando lo dibujamos es una función, es una recta. Esta recta tiene que estar arriba de la gráfica, porque precisamente alfa es cota superior de todos estos valores. Entonces alfa, esta recta tiene que estar por arriba de la gráfica. Entonces lo que debemos observar es que esta gráfica realmente toca en un punto aquí. No puede tocar en más puntos, pero al menos queremos que toque en un punto, a esta recta que está acá. Y como muchas cosas básicas, que en principio parecería que son ciertas, el procedimiento es hacerlo por contradicción. Suponemos que no es cierto y llegamos a una contradicción. Entonces, en este caso vamos a suponer que la gráfica no toca la recta altura alfa. Es decir, que para todo punto del intervalo a, b, f de x es menor estricto que alfa, ¿no? Sabemos que siempre es menor o igual porque alfa es el supremo, pero si nunca lo toca, siempre vamos a tener esta desigualdad estricta. Bien. Y ahora aquí la idea es cómo utilizar esta desigualdad para llegar a una contradicción. Lo que vamos a hacer es vamos a pasar esta información a una función, vamos a definir f tilde, igual va a estar definida de a, b a r, va a ser simplemente f tilde de x, va a ser alfa menos f de x. ¿Por qué estoy tomando esta? Porque esta función, usando esta hipótesis que está aquí, va a ser siempre positiva. Entonces de aquí sale que esta función siempre es positiva, ¿no? En un caso anual siempre es mayor estricto que 0 para todo x que está en el intervalo. Aquí está. Para todo x que está en el intervalo. Y entonces, como esta función es positiva, puede tomar la función que es sacar el inverso multiplicativo, 1 entre f tilde. Entonces esta función está bien definida porque ya sé que nunca se anula. Y como el f tilde es continua, y es continua porque es diferencia de dos continuas, esta es una constante y esta función es continua. Entonces este cociente también es continuo. Entonces es una función bien definida y es continua en todo el intervalo. ¿Cómo nos va a ayudar esto? Porque ahora lo vamos a aplicar otra vez el mismo lema rosa a esta función que está aquí. Si aplicamos el lema rosa, nos dice que va a existir el supremo del siguiente conjunto, va a ser los valores 1 entre f tilde de x, variando la x en todo el intervalo a, b. Entonces existe este beta, este supremo, y también este supremo es positivo. ¿Por qué? Porque todos estos valores son positivos. Y recuerden, beta tiene que ser mayor o igual que cada uno de estos valores. Entonces existe este número positivo que es el supremo de todos estos números. ¿Cómo vamos a continuar? Vamos a probar que alfa menos 1 entre beta también es cota superior del conjunto S. Y para esto simplemente agarramos un punto arbitrario del conjunto S, que se ven de esta forma, ¿no? Es un f de x, donde x es un punto del intervalo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Sabemos que 1 entre f tilde de x
este código que está aquí, este tiene que ser menor o igual que beta, porque beta es el supremo de estos valores. Bien. Todos estos valores son positivos, tanto este como este son positivos. Entonces puedo pasar dividiendo y multiplicando para que me quede positivos. Entonces cuando paso del otro lado, no cambia el signo, me va a quedar esta desigualdad que está aquí. Pero ¿quién es f tilde? F tilde es alfa menos f de x. Y si ahora este lo paso de este lado con signo positivo y este lo paso acá con signo negativo, me va a quedar que f de x es menor o igual que alfa menos 1 entre beta. Bien. Y como esto fue un valor arbitrario, este valor está acotado por este número que está aquí. Entonces ya me está diciendo que este número es cota superior de ese. Bien. Aquí ya me acabamos. ¿Por qué? Vamos a ver lo que tenemos hasta ahorita. Tenemos este número alfa menos beta. Este es menor estricto que alfa. ¿Por qué? Porque este es un número positivo. Alfa menos beta es cota superior de S. Y también tenemos que alfa es el supremo de S. Pero recordemos, el supremo de un conjunto es la cota superior más chica. Pero entonces este número es cota superior de S y es más chiquito que alfa. Entonces esto llega a una contradicción porque aquí encontramos un número más chiquito que sigue siendo cota. Entonces, ¿de dónde vino la contradicción? De suponer que f de x es menor estricto que alfa para todo x en el intervalo. Entonces esto debe estar mal. Cuando negamos esto, ya nos asegura que existe un punto. Pueden existir más, pero al menos existe un punto de tal forma que ese punto, f de x estrella arriba, le pega al supremo. Entonces ahí ya alcanza, ahí en ese punto, la función va a alcanzar el valor máximo absoluto. Y aquí termina la prueba.